Mateo se levantaba cada día antes de que saliera el sol, cuando el reloj marcaba las 5 de la mañana. Su cuerpo estaba agotado, pero no podía permitirse el lujo de detenerse. La rutina era siempre la misma: preparar el desayuno para su hija, Sofía, de apenas 6 años, que desde hacía 2 años padecía una enfermedad degenerativa que la había dejado dependiente de cuidados constantes. Mientras el café burbujeaba en la cafetera desgastada, Mateo revisaba las provisiones de medicamentos. Su vida giraba en torno a jeringas, pastillas y citas médicas. La casa donde vivían era pequeña y sencilla. Las paredes estaban manchadas por la humedad y los muebles eran una colección de piezas que Mateo había conseguido en mercados de segunda mano. Pero, a pesar de la precariedad, el cuarto de Sofía estaba decorado con colores brillantes y dibujos que Mateo hacía en sus pocas horas libres. Era su manera de recordarle que todavía existía algo de alegría en su mundo, aunque él mismo apenas podía encontrarla. Sofía despertaba débil, pero siempre con una sonrisa para su papá. Mateo se esforzaba por devolverle la sonrisa, aunque el cansancio estaba escrito en su rostro. Entre las facturas acumuladas y los gastos médicos desbordados, él hacía lo imposible por mantener a flote a su pequeña familia. Había perdido a su esposa, Elena, poco después de que Sofía naciera, y desde entonces cargaba con el peso de ser padre y madre al mismo tiempo, pero la llegada de Clara, la nueva esposa de Mateo, había traído un cambio inesperado a la casa. Clara era una mujer de 32 años, refinada y directa, acostumbrada a tomar decisiones rápidas. Había conocido a Mateo en su trabajo y aunque sabía que él tenía una vida complicada, había decidido casarse con él, convencida de que podía aportar estabilidad a la familia. Su relación con Sofía, al principio, era distante. Clara nunca había sido madre, y aunque intentaba mostrarse comprensiva, no podía evitar sentirse abrumada por las constantes demandas que la enfermedad de la niña imponía. Sin embargo, pequeños momentos con Sofía, como el sonido de su risa al dibujar juntas o la forma en que buscaba su atención con un simple «Mira, Clara», empezaron a derretir las barreras que había levantado. Poco a poco, Clara fue encontrando en esos instantes una conexión especial que la acercaba más a la niña. Clara provenía de un mundo completamente distinto. Había crecido en una familia acomodada y estaba acostumbrada a una vida de comodidades. Su casa de la infancia, amplia y luminosa, contrastaba con la pequeña vivienda que compartía ahora con Mateo y Sofía. Aunque Clara nunca lo decía abiertamente, había momentos en los que la diferencia entre su pasado y su presente pesaba sobre ella. Intentaba ser práctica y eficiente, pero la carga emocional que Sofía traía consigo la hacía sentir fuera de lugar. Esa mañana, mientras Mateo lavaba los platos del desayuno, Clara se sentó a su lado con un aire decidido. «Mateo, tenemos que hablar», dijo cruzando los brazos. Él apenas levantó la vista. Sabía que Clara había estado acumulando algo dentro de ella, pero no tenía la energía para enfrentarse a otra discusión. «¿Sobre qué?», preguntó, secándose las manos en un trapo. «Sobre Sofía. No podemos seguir así. Esto no es vida ni para ella, ni para ti, ni para mí», dijo Clara, su tono directo pero no cruel. Mateo frunció el ceño. Sentía que le faltaba el aire cada vez que alguien sugería cambiar algo relacionado con los cuidados de su hija. «¿Qué estás diciendo? ¿Quieres que la abandone?», replicó con dureza. Clara negó rápidamente con la cabeza. «No es eso, Mateo. Estoy diciendo que necesitamos buscar otra solución. Hay clínicas especializadas, lugares donde ella podría recibir mejores cuidados, lugares donde tú podrías descansar y retomar algo de tu vida», explicó con un dejo de impaciencia. Mateo no respondió de inmediato. La idea de separar a Sofía de él le parecía impensable. Había sido su refugio, su única razón para seguir adelante. Pero las palabras de Clara resonaron en su mente. No podía negar que estaba agotado, que su salud y su paciencia estaban al límite. «¿Cómo podríamos costear algo así? Apenas podemos con lo que tenemos», dijo finalmente, su voz cargada de resignación. Clara esbozó una pequeña sonrisa, aunque su expresión era también seria. «Yo puedo encargarme de eso. Tengo algo de dinero ahorrado, aunque sé que no es suficiente a largo plazo. Conozco a alguien que trabaja en organizaciones de beneficencia para este tipo de clínicas. Puedo pedirle recomendaciones y ver si hay opciones más accesibles para nosotros. Pero necesitamos decidir pronto.
Su estado no está mejorando, Mateo. El silencio que siguió fue pesado, lleno de incertidumbre. Mateo sabía que Clara tenía razón en algo. Sofía no estaba mejorando. Pero también sabía que no podía tomar una decisión tan importante de manera precipitada. Mientras Clara se levantaba para marcharse a su trabajo, Mateo se quedó mirando por la ventana, con el sonido distante de los autos y la vida en movimiento. Sabía que su mundo pronto colisionaría con el de Clara, de una forma que cambiaría sus vidas para siempre. Sin embargo, en ese momento, todo lo que podía hacer era mirar a Sofía, que jugaba distraídamente con un pequeño peluche en el sofá, sin imaginar que su futuro dependía de una decisión que su padre aún no estaba listo para tomar. Mateo no podía dejar de pensar en las palabras de Clara. Durante días aquellas ideas dieron vueltas en su cabeza como un eco constante. La propuesta de llevar a Sofía a una clínica especializada lo llenaba de dudas y temores. Aunque sabía que Clara tenía buenas intenciones, la sola idea de separarse de su hija lo atormentaba. Sofía era todo lo que tenía. Cada decisión, cada sacrificio, cada pequeño esfuerzo había sido por ella desde el día en que Elena, su esposa, falleció. Una noche, mientras la casa permanecía en un silencio roto solo por la respiración pausada de Sofía desde su habitación, Mateo se sentó con Clara en la pequeña mesa de la cocina. Clara, con un aire de determinación, se inclinó hacia él. «Mateo, no podemos seguir evadiendo esto. ¿No ves que lo hacemos por ella?», dijo Clara con firmeza, aunque su voz mostraba un toque de compasión. Mateo suspiró, pasando las manos por su rostro. «No sé si puedo hacerlo, Clara. No sé si puedo soportar estar lejos de ella, ni siquiera un día. ¿Qué pasa si algo sale mal? ¿Qué pasa si ella me necesita y yo no estoy ahí?», respondió con un nudo en la garganta. Clara lo miró fijamente, intentando contener su frustración. No quería sonar insensible, pero sabía que tenía que ser directa. «Mateo, ya estamos perdiéndola. Cada día que pasa es más débil, y todo lo que hacemos no es suficiente. No estoy diciendo que no seas un buen padre, porque lo eres. Eres el mejor padre que he visto. Pero esto no es algo que puedas arreglar solo. Hay gente que puede ayudarla, que puede darle una oportunidad real». Mateo bajó la mirada, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que Clara no estaba equivocada. Los médicos ya le habían dicho que los cuidados que Sofía necesitaba estaban más allá de lo que podía ofrecer en casa. Sin embargo, aceptar esa realidad se sentía como una derrota, como si estuviera fallándole a su hija. ¿Cómo estaríamos seguros de que es lo correcto? ¿De que realmente es lo mejor para ella?, preguntó finalmente, su voz rota por la inseguridad. Clara sacó un pequeño folleto que había guardado en su bolso. Lo colocó frente a Mateo y señaló una clínica de aspecto moderno y profesional. «Investigué sobre este lugar. Tiene un programa innovador para niños como Sofía. Los doctores son especialistas en enfermedades degenerativas. No estoy diciendo que sea fácil, pero podríamos intentarlo. Al menos debemos considerarlo». Mateo tomó el folleto con manos temblorosas y lo examinó en silencio. Las imágenes de niños sonriendo y jugando al aire libre lo llenaron de una mezcla de esperanza y miedo. Clara tomó suavemente su mano. «No estamos solos en esto, Mateo. Yo estoy aquí contigo». Él asintió, aunque en su interior una batalla seguía librándose. Esa noche, mientras veía a Sofía dormir con su pequeño peluche abrazado, Mateo supo que el momento de tomar una decisión estaba cada vez más cerca. El amanecer llegó silencioso, como si el mundo supiera que ese día sería distinto. Mateo se levantó más temprano de lo habitual, con el folleto aún en sus manos. Había pasado gran parte de la noche contemplando cada palabra, cada imagen, cada promesa que ofrecía la clínica. En su mente, las palabras de Clara resonaban como un eco constante. «Esto no es solo por ti, es por Sofía». Entró en la habitación de su hija y se quedó un momento observándola dormir. Su rostro angelical, aunque pálido, se mantenía sereno. Acarició su cabello con cuidado, intentando imaginar un futuro en el que ella pudiera correr y jugar como los otros niños. Pero era difícil. La enfermedad había consumido tanto de su pequeña, y su sonrisa, aunque constante, ocultaba un cansancio que Mateo conocía demasiado bien. Cuando Clara se levantó, lo encontró sentado en la cocina, mirando el folleto sobre la mesa. No hizo falta decir nada. Ella se sentó frente a él esperando con paciencia. «Lo haré», dijo Mateo finalmente,
con voz baja pero decidida. Levantó la vista hacia Clara, buscando algo de consuelo en sus ojos. «Vamos a llevarla». Clara soltó un leve suspiro, entre alivio y preocupación. Aunque había insistido en la idea, sabía que esta decisión no era sencilla para él. «Es lo correcto, Mateo. Sé que duele, pero es lo mejor para ella», respondió, colocando una mano sobre la de él. La mañana se pasó en silencio mientras organizaban todo lo necesario. Llamaron a la clínica y confirmaron la admisión de Sofía. Aunque Mateo intentaba mantenerse firme, sentía que con cada paso se alejaba un poco más de ella. Sofía, al notar el ajetreo, preguntó con curiosidad infantil: «¿A dónde vamos, papá?». Mateo se arrodilló frente a ella, intentando contener las lágrimas. «Vamos a un lugar donde te van a cuidar mucho, princesa. Vas a estar rodeada de gente buena y papá estará contigo todo el tiempo que pueda». Sofía asintió, confiando plenamente en él, aunque no entendía del todo. Cuando el auto partió rumbo a la clínica, Mateo miró a través del retrovisor, viendo a Sofía sostener su peluche favorito. En su corazón, una mezcla de esperanza y angustia se debatía ferozmente. Sabía que estaba haciendo lo mejor, pero el vacío de lo desconocido lo atormentaba. La vida de su hija estaba a punto de cambiar para siempre, y con ella, la de todos. El auto avanzaba por la carretera, con el paisaje cambiando lentamente a medida que se acercaban a su destino. La clínica, ubicada en las afueras de la ciudad, estaba rodeada de colinas verdes y caminos bordeados de árboles. Para Mateo, el contraste entre la tranquilidad del entorno y el peso en su pecho era casi irónico. Clara conducía en silencio, consciente de los pensamientos que probablemente ocupaban la mente de su esposo. Sofía, en el asiento trasero, miraba por la ventana con su peluche en las manos, ajena a las emociones que tensaban el ambiente. Al llegar, fueron recibidos por una enfermera amable que los acompañó hasta la recepción. La clínica era moderna, con paredes blancas y amplios ventanales que dejaban entrar la luz del sol. Mateo observaba todo con cierta desconfianza, intentando convencerse de que estaba haciendo lo correcto. Una doctora de mediana edad, con una sonrisa cálida y segura, se acercó a ellos. «Buenos días, soy la doctora Márquez. Seré la encargada de supervisar el tratamiento de Sofía. Entiendo que esta decisión no ha sido fácil, pero quiero asegurarles que aquí haremos todo lo posible por mejorar su calidad de vida», dijo, extendiendo la mano hacia Mateo y Clara. Mateo asintió, pero apenas pudo devolver el gesto. Su mente estaba fija en Sofía, que observaba todo a su alrededor con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. «¿Puedo quedarme con ella?», preguntó Mateo de inmediato, su voz temblando ligeramente. La doctora le dedicó una mirada comprensiva. «Por supuesto. Durante los primeros días, queremos que Sofía se sienta segura. Su presencia será importante para su adaptación». Esa respuesta le dio un leve respiro a Mateo. Sin embargo, cuando llegó el momento de instalar a Sofía en su habitación, un pequeño espacio acogedor decorado con colores suaves, la realidad comenzó a golpearlo. Sentía como si estuviera dejando una parte de sí mismo atrás. «Papá, ¿te vas a quedar conmigo esta noche?», preguntó Sofía mirándolo con sus grandes ojos llenos de esperanza. Mateo se arrodilló junto a su cama, sosteniendo su mano. «Claro que sí, princesa. Estaré aquí contigo todo el tiempo que necesites». Clara, observando la escena desde la puerta, sintió un nudo en el estómago. Aunque había insistido en esta decisión, no podía evitar preguntarse si habían hecho lo correcto. Por ahora, lo único que podían hacer era confiar en que este nuevo comienzo sería el primer paso hacia un futuro mejor para Sofía. La habitación de Sofía era acogedora, pero para Mateo se sentía fría y desconocida. Había una pequeña cama blanca con sábanas limpias y una ventana que dejaba entrar la luz tenue de la tarde. Aunque todo parecía diseñado para brindar calma, el corazón de Mateo estaba inquieto. Sentado en una silla junto a la cama de su hija, observaba cómo ella inspeccionaba su nuevo espacio con curiosidad. Acariciaba su peluche, pero su mirada iba de un lado a otro, intentando entender por qué estaban allí. «Papá, ¿este es un hospital?», preguntó Sofía finalmente, rompiendo el silencio. Mateo tragó saliva, buscando las palabras adecuadas. «No exactamente, princesa. Es un lugar especial donde van a cuidarte mucho mejor que en casa. Aquí hay doctores que saben cómo ayudarte a sentirte más fuerte», respondió con una sonrisa forzada. Sofía lo miró en silencio durante unos segundos,
como si intentara procesar lo que su papá le decía. Finalmente, asintió, confiando una vez más en él como siempre lo hacía. La doctora Márquez entró al cuarto poco después, llevando una carpeta con las indicaciones del tratamiento. Se acercó a Mateo con una expresión tranquilizadora. «Señor Mateo, entiendo lo difícil que es esto para ustedes, pero quiero asegurarle que el programa al que Sofía será sometida ha mostrado resultados muy prometedores en otros niños con su condición. Habrá días complicados, pero estaremos aquí para apoyarlos en todo momento», explicó con tono profesional pero empático. Mateo asintió, intentando encontrar algo de consuelo en sus palabras. «¿Cuándo empiezan los tratamientos?», preguntó, sin apartar la vista de su hija. «Mañana comenzaremos con pruebas simples para evaluar su estado actual. Queremos que el proceso sea lo menos invasivo posible, especialmente en estos primeros días de adaptación», respondió la doctora. Cuando la noche cayó, Sofía se quedó dormida temprano, agotada por el viaje y las emociones del día. Mateo permaneció despierto, sentado en la misma silla, observándola respirar con suavidad. En su mente, una tormenta de pensamientos lo abrumaba. ¿Había hecho lo correcto? ¿Había tomado la mejor decisión para su hija? Clara, que había regresado a casa para darles espacio, le envió un mensaje de texto. «Confía en esto, Mateo. Es el primer paso hacia algo mejor». Pero para Mateo, confiar no era tan sencillo. Esa primera noche en la clínica se sintió interminable, con la esperanza y el miedo entrelazándose en cada pensamiento. El amanecer llegó acompañado de un ligero rayo de sol que entraba por la ventana de la habitación. Mateo no había dormido más de un par de horas. Cada vez que cerraba los ojos, los miedos lo despertaban. Sin embargo, cuando vio a Sofía abrir los suyos con una sonrisa, sintió un pequeño alivio. «Buenos días, papá», dijo Sofía con su voz suave y todavía adormilada. Mateo se inclinó para besarle la frente. «Buenos días, princesa. ¿Dormiste bien?» «Sí, pero soñé con mamá», respondió ella, abrazando su peluche con fuerza. Mateo sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a sonreír. «Eso significa que mamá está cuidando de ti desde el cielo», dijo, intentando que su voz no se quebrara. Poco después, la enfermera entró en la habitación con una bandeja de desayuno y un saludo amable. Mateo observó cómo Sofía se animaba con los colores de la comida y el trato cariñoso del personal. Parecía que, al menos por el momento, su hija estaba tranquila. Cuando terminaron de desayunar, la doctora Márquez llegó para explicar el plan del día. «Hoy haremos algunas pruebas sencillas, Sofía. Solo necesitamos ver cómo está tu cuerpo para saber cómo empezar el tratamiento. Prometo que no será doloroso. ¿De acuerdo?», le explicó a la niña con una sonrisa cálida. Sofía miró a su papá, buscando aprobación. Mateo tomó su mano y le aseguró: «Todo estará bien, Sofi. Estoy aquí contigo». El resto de la mañana transcurrió entre análisis de sangre, pruebas de movilidad y una evaluación general de su estado físico. Sofía, aunque tímida al principio, fue ganando confianza con los doctores y enfermeras, quienes se esforzaban por mantenerla cómoda y distraída con juegos y conversaciones ligeras. Para Mateo, cada prueba era un recordatorio de lo frágil que era su hija. Cada vez que veía una aguja o escuchaba un término médico que no entendía del todo, sentía que el peso en su pecho aumentaba. Sin embargo, no dejaba que Sofía lo notara. Por la tarde, tras varias horas de actividad, regresaron a la habitación. Sofía parecía cansada pero tranquila. Mateo se sentó junto a ella mientras la ayudaba a acomodarse en la cama. «¿Te duele algo, princesa?», preguntó acariciándole el cabello. «No, papá, pero estoy cansada. ¿Puedo dormir un poco?», dijo Sofía, cerrando los ojos lentamente. Mateo la observó mientras se quedaba dormida, prometiéndose que, sin importar lo difícil que fuera, estaría a su lado en cada paso de este camino. Esta lucha no era solo de Sofía, era de ambos. Al día siguiente, Mateo despertó con el sonido suave de una enfermera entrando en la habitación para revisar a Sofía. Su hija aún dormía profundamente, con su pequeño peluche apretado contra el pecho. Por un momento, Mateo sintió un extraño alivio al verla descansar. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la doctora Márquez se reuniera con él en un rincón de la habitación, susurrando para no despertar a la niña. «Señor Mateo, las pruebas iniciales han revelado que el estado de Sofía es más delicado de lo que pensábamos.
Pero esto no significa que no haya esperanza. Con el tratamiento adecuado, podemos intentar mejorar su calidad de vida, dijo la doctora, con un tono firme pero lleno de empatía. Mateo tragó saliva. Cada palabra de la doctora se sentía como un golpe, aunque intentaba mantenerse fuerte por su hija. ¿Qué tan difícil será este tratamiento para ella?, preguntó en voz baja. Tendremos días complicados. Habrá momentos en los que Sofía estará cansada o molesta, pero haremos todo lo posible para que el proceso sea lo menos invasivo. Sin embargo, necesitará toda su fortaleza, y la suya también, respondió la doctora, mirándolo con seriedad. Mateo asintió lentamente, procesando la magnitud de lo que enfrentaban. Cuando la doctora se retiró, volvió a su lugar junto a la cama de Sofía y tomó su pequeña mano. Su piel era tan delicada que casi temía lastimarla. «Papá, ¿me siento mejor ya?», preguntó Sofía al despertar con una sonrisa débil pero genuina. Mateo contuvo el aire, buscando las palabras adecuadas para no romper la inocencia de su hija. «Todavía no, princesa, pero estamos en el camino correcto. Cada día que pase aquí vamos a estar un poco más cerca de que te sientas mejor», respondió esforzándose por sonar optimista. Sofía asintió con la misma confianza que siempre depositaba en su papá. Era esa confianza la que mantenía a Mateo de pie, aunque por dentro sentía que se tambaleaba. Por la tarde, Clara llegó a la clínica con una bolsa llena de ropa limpia y algunos juguetes para Sofía. Su presencia parecía traer un poco de equilibrio al caos emocional que Mateo estaba enfrentando. «Mateo, esto no será fácil, pero vamos a superarlo juntos. Sofía necesita vernos fuertes», dijo Clara mientras colocaba las cosas en el pequeño armario. Mateo la miró con gratitud. Por primera vez en días, sintió que no estaba completamente solo en esta lucha. Aunque el camino apenas comenzaba, sabía que no podía darse por vencido. La siguiente mañana comenzó con una ligera sensación de alivio. Sofía despertó con más energía de lo habitual, algo que no había sucedido en mucho tiempo. Su sonrisa iluminaba la habitación, y Mateo sintió un destello de esperanza al verla jugar con su peluche mientras desayunaba. «Papá, ¿crees que podré correr como los otros niños algún día?», preguntó Sofía con curiosidad, mirando a su padre con sus grandes ojos llenos de ilusión. Mateo tragó saliva, intentando que sus emociones no lo traicionaran. «Claro que sí, princesa. Por eso estamos aquí, para que algún día puedas hacer todas las cosas que siempre has querido», respondió con una sonrisa que, aunque forzada, transmitía sinceridad. Ese día, la doctora Márquez les explicó que empezarían el primer tratamiento intensivo. Mateo sintió una mezcla de temor y expectativa mientras escuchaba cada detalle. El procedimiento consistía en una combinación de terapias físicas y medicamentos experimentales diseñados para frenar el avance de la enfermedad. Lo más importante es que Sofía se sienta acompañada. Su estado emocional será clave para que el tratamiento funcione, dijo la doctora, mirando a Mateo con seriedad. La primera sesión de terapia comenzó en una sala amplia y luminosa, llena de colores y herramientas diseñadas para niños. Una terapeuta que se presentó como Julia guió a Sofía en ejercicios suaves. Aunque al principio la niña parecía tímida, poco a poco empezó a participar con más entusiasmo. Mateo observaba desde un rincón con el corazón apretado. Cada pequeño esfuerzo que veía en su hija lo llenaba de orgullo, pero también de un dolor silencioso. Sabía cuánto le estaba costando a Sofía, pero su valentía lo inspiraba a mantenerse fuerte. Cuando la sesión terminó, Julia se acercó a Mateo. «Su hija tiene una gran fortaleza, señor Mateo. No muchos niños con su condición muestran tanta disposición en el primer día. Usted es su mayor motivación, no lo olvide», dijo con una sonrisa cálida. Esa tarde, de regreso en la habitación, Sofía estaba agotada, pero feliz. «¿Viste, papá? Julia dijo que soy muy fuerte», dijo con una sonrisa amplia antes de quedarse dormida. Mateo acarició su cabello mientras susurraba: «Eres la niña más fuerte del mundo, Sophie, y nunca dejaré de luchar por ti». Por primera vez en mucho tiempo, Mateo sintió que estaban avanzando. Aunque el camino seguía siendo incierto, la esperanza, aunque frágil, se había instalado en su corazón. Los días siguientes en la clínica fueron una montaña rusa de emociones para Mateo y Clara. Aunque las terapias de Sofía mostraban pequeños avances, los costos del tratamiento comenzaban a pesar más de lo que habían anticipado.
Las facturas se acumulaban rápidamente y cada nueva sesión, cada medicamento, era un recordatorio del sacrificio financiero que estaban haciendo. Una tarde, mientras Clara regresaba de su trabajo, encontró a Mateo sentado en la sala de espera de la clínica, con la cabeza entre las manos y una expresión de agotamiento absoluto. «¿Qué pasa, Mateo?», preguntó Clara con suavidad, sentándose a su lado. «Es el dinero, Clara. Ya no sé cómo vamos a pagar todo esto. Las cuentas están vacías y las facturas no dejan de llegar. No quiero parar el tratamiento, pero no sé cuánto tiempo más podremos resistir», respondió sin levantar la vista. Clara lo miró en silencio durante un momento. Sabía que había insistido mucho en llevar a Sofía a la clínica, y aunque no se arrepentía, sentía la responsabilidad de encontrar una solución. «No vamos a parar, Mateo. Encontraremos una manera», dijo con determinación, aunque no tenía un plan claro en ese momento. Esa noche, mientras Mateo dormía al lado de Sofía, Clara se quedó en casa revisando una caja de recuerdos que había traído consigo al mudarse. Entre fotos antiguas y papeles guardados, encontró algo que no había visto en años: un collar de oro con un diamante en forma de lágrima, un regalo de su madre antes de fallecer. Clara lo sostuvo en sus manos, recordando el valor sentimental que tenía. Su madre siempre le había dicho que ese collar era un símbolo de fortaleza y amor. Ahora, Clara entendía que el amor más grande era el que estaba construyendo con Mateo y Sofía, y que proteger a su familia era lo que realmente importaba. A la mañana siguiente, Clara tomó una decisión. Sin decir nada a Mateo, llevó el collar a una joyería local para venderlo. Aunque el dinero que recibió no cubría todos los costos del tratamiento, era suficiente para asegurar las próximas semanas. Cuando regresó a la clínica, Mateo la encontró en la sala de espera, con un recibo en las manos y una expresión de determinación. «Clara, ¿qué hiciste?», preguntó al notar el papel. «Vendí algo importante para mí, pero no más importante que Sofía. Esto nos dará algo de tiempo para encontrar una solución definitiva. No quería decirte antes, porque sabía que intentarías detenerme», respondió con calma. Mateo se quedó en silencio, sorprendido por el sacrificio de Clara. Durante meses había pensado que ella no entendía del todo el peso de la situación, pero ahora veía que estaba tan comprometida como él en esta lucha. «Clara, gracias», fue lo único que pudo decir, conmovido. Clara sonrió, colocando una mano en su hombro. «Somos un equipo, Mateo. Esto no es solo tu carga. Estamos juntos en esto». Esa tarde, cuando Clara y Mateo entraron en la habitación de Sofía, la encontraron jugando con bloques de colores que la clínica le había dado. Su energía parecía estar creciendo, aunque todavía quedaba un largo camino por recorrer. «Miren lo que hice, papá, Clara. Es un castillo», dijo con entusiasmo, mostrándoles su construcción improvisada. Ambos se acercaron y se agacharon junto a ella. Mateo tomó uno de los bloques y lo colocó en el castillo de Sofía, mientras Clara le daba un abrazo cariñoso. «Es el castillo más bonito que he visto, Sophie. Eres una verdadera arquitecta», dijo Mateo con una sonrisa. Por primera vez en días, el peso que ambos adultos llevaban parecía aliviarse un poco. Clara y Mateo intercambiaron una mirada, entendiendo sin necesidad de palabras que este sacrificio era solo el primero de muchos que estarían dispuestos a hacer por el bienestar de Sofía. Esa noche, mientras Sofía dormía profundamente, Mateo y Clara se sentaron juntos fuera de la habitación, en una pequeña terraza de la clínica. La brisa era fresca y el cielo despejado mostraba 1.000.000 de estrellas. «Gracias, Clara, por todo lo que estás haciendo. No sé cómo habría enfrentado esto solo», dijo Mateo, mirándola con gratitud genuina. «No tienes que enfrentarlo solo, Mateo. Somos una familia y lo resolveremos juntos, sea como sea», respondió Clara, tomando su mano. Por primera vez desde que llegaron a la clínica, Mateo sintió algo más que esperanza. Sintió que, a pesar de las dificultades, estaban empezando a construir un futuro sólido, lleno de amor y sacrificios compartidos. Los años habían pasado desde aquellos días difíciles en la clínica y la vida de Sofía había dado un giro inesperado. Ahora, con 24 años, saludable y llena de energía, se había convertido en una mujer fuerte y determinada, con un propósito claro: devolver al mundo un poco de todo el amor y sacrificio que había recibido de su familia.
Sofía dedicaba su tiempo a trabajar como voluntaria en una organización que apoyaba a niños con enfermedades raras. Ayudaba a proporcionar tratamientos y apoyo emocional a familias que, como la suya, habían enfrentado desafíos que parecían imposibles. Para Sofía, esta labor no era solo un trabajo, era una misión que nacía de lo más profundo de su corazón. Esa noche, Sofía era la invitada principal en un evento de recaudación de fondos organizado por la Fundación. El auditorio estaba lleno de familias, médicos y donantes. Entre el público, Mateo y Clara ocupaban los asientos de la primera fila. Ambos la miraban con orgullo, conscientes de todo lo que su hija había superado para llegar hasta allí. Cuando su nombre fue anunciado, Sofía subió al escenario con paso firme. Llevaba consigo una mezcla de emoción y gratitud que se reflejaba en su sonrisa. Miró a la audiencia, pero sus ojos se detuvieron un momento en Mateo y Clara, quienes la observaban con lágrimas contenidas. «Buenas noches a todos», comenzó con la voz firme pero cargada de emoción. «Hoy estoy aquí para compartir mi historia, no solo como un testimonio de superación, sino como una prueba de que el amor y el sacrificio tienen el poder de cambiar vidas». Sofía relató los desafíos que enfrentó durante su infancia, los días de incertidumbre, las largas terapias y cómo su padre, Mateo, luchó incansablemente para cuidarla. Luego habló de Clara, la mujer que llegó a sus vidas en el momento más complicado y que hizo sacrificios inimaginables para garantizar que ella tuviera una oportunidad. «Mi papá siempre me decía que yo era más fuerte de lo que pensaba, y Clara vendió algo muy valioso para asegurar mi tratamiento. Pero lo que realmente me salvó no fue el dinero, sino el amor detrás de ese gesto», dijo Sofía, mirando a su familia en la primera fila. Mateo bajó la mirada, intentando contener las lágrimas mientras Clara sostenía su mano con fuerza. «Hoy estoy aquí porque ellos nunca se rindieron. Me enseñaron que incluso en los momentos más oscuros, el amor puede ser la luz que nos guía. Por eso, dedico mi vida a ayudar a otros niños y familias que enfrentan desafíos similares. Mi meta es ser para ellos lo que mi papá y Clara fueron para mí, una esperanza». El auditorio se llenó de aplausos, pero Sofía aún tenía algo más que decir. Mirando directamente a Mateo y Clara, continuó: «Papá, Clara, todo lo que soy se los debo a ustedes. Ustedes me enseñaron a luchar, a creer y a amar incondicionalmente. Prometo honrar todo lo que hicieron por mí, ayudando a tantas personas como pueda». Mateo no pudo contener las lágrimas y se levantó seguido por Clara. Ambos subieron al escenario, donde Sofía los recibió con un abrazo que decía más que 1000 palabras. La audiencia, profundamente conmovida, aplaudió de pie mientras la familia se reunía en un momento que encapsulaba años de sacrificio, amor y superación. Más tarde, al salir del auditorio, los tres caminaban juntos por un pasillo iluminado por las luces tenues de la noche. Mateo, con el brazo alrededor de Sofía, rompió el silencio. «Nunca dejamos de creer en ti, Sofía, pero lo que has hecho supera todo lo que imaginamos. Eres nuestro milagro». Clara, tomando la mano de Sofía, añadió con una sonrisa: «Tú nos enseñaste que vale la pena luchar, sin importar lo difícil que sea el camino». Sofía sonrió, sintiéndose completa. Sabía que el amor incondicional de su familia había sido la fuerza que la salvó, y ahora, con ese mismo amor, estaba decidida a iluminar el camino para otros. Su historia no solo era sobre sanación, sino sobre cómo el amor y el sacrificio pueden transformar la adversidad en un propósito.